Amén, oramos como el Señor Jesucristo nos enseñó que venga tu reino. Y usted recuerda cuando hablamos del Padre Nuestro, ¿qué significa esto? Significa que nosotros nos comprometemos a que Jesús sea Rey, y para que Él sea Rey todos deben de conocerle como su Rey, como su Señor y Salvador, y necesitamos predicar para que la gente conozca de Jesús. Hoy seguimos con nuestra serie que le titulamos La misión de Dios para el mundo. Y decíamos que la misión de Dios empieza con el deseo de Dios de ser adorado por todos los pueblos, por todas las naciones. Y precisamente hoy vamos a hablar de la adoración y quiero compartirles cómo vivir una vida de adoración. La adoración como estilo de vida. La adoración es algo más que cantar o de venir a la iglesia, levantar las manos, etcétera. Se trata de cómo vivimos toda la vida. La adoración es un estilo de vida. Si yo le preguntara cómo se define la adoración, le puedo asegurar que obtendríamos muchísimas, pero muchísimas definiciones. Así que lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia para ver qué nos dice la Escritura, qué dice la Biblia acerca de la adoración. Porque si de verdad somos conscientes, todo el mundo adora algo. Todo el mundo adora algo, incluso los ateos adoran. Suena esto medio raro, medio loco. Algunos de aquí de la iglesia recordarán que alguna vez les platiqué de una de mis profesoras de la universidad, una maestra de historia, que ella decía que era atea, y una de las cosas que nos comentaba era una experiencia que ella vivió cuando un joven que estaba drogado entra al salón de clases con un arma, le apunta y ella dice que en su interior decía: ay, Dios mío, ayúdanos, ¿no? Y yo dentro de mí, pues no, que usted era ateo. Ella clamó a Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para estar completos teniendo una relación de amor con nuestro Dios. De verdad, todo mundo adora a alguien. Algunas personas adoran ídolos, algunas personas se adoran a sí mismos, algunas personas adoran la riqueza, posesiones, algunas personas adoran sus puestos de trabajo, algunas personas adoran sus carreras, etcétera. Algunos varones adoran sus autos. Yo veo cómo hasta le sacan brillo al escape de su auto. Ese es su objeto de adoración. Algunos adoran a las estrellas de rock, y el problema es que los autos se acaban, así como las estrellas de rock pasan y se acaban. Tenemos que hablar de lo que significa adorar a Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la adoración? ¿Qué significa esto? ¿Qué está buscando Dios cuando nos invita y nos pide que le adoremos? Y quiero empezar con un comentario que a veces he escuchado de algunos cristianos. He escuchado que dicen lo siguiente: hoy no me gustó la adoración. Hoy no recibí nada de la adoración. Y esto refiriéndose al culto donde cantamos a Dios. Déjeme decirle tres cosas primeramente respecto a la adoración que nos van a servir como introducción a vivir una vida de adoración. La primera, la adoración es más que un momento en el culto en el cual cantamos o un momento de preparación para la predicación. Algunos piensan eso, es más que eso la adoración. Segundo, para aquellos que dicen: no, hoy no me gustó la adoración, no recibí nada de la adoración. La segunda cosa que quiero decirle es que la adoración no es para usted. La adoración no se centra en usted, la adoración va dirigida a Dios, y cuando usted busca algo para usted en la adoración, ha perdido el enfoque. Y tercero, cuando usted se centra en Dios, efectivamente usted obtiene beneficio de la adoración a nuestro Señor. Pero la adoración se trata de Dios, se trata de Jesucristo. Ese es el enfoque correcto de la adoración. Y cuando usted está correctamente enfocado, claro que obtiene beneficios. De allí comprende usted que la búsqueda de Dios, de ser adorado, no es un asunto egoísta, porque también los adoradores nos beneficiamos. A final de cuentas, para ello es que fuimos creados. Hace rato leímos acerca de Efesios capítulo 1, y ahorita quiero que leamos solamente de los versos 4 al 6 para ir comprendiendo el que Dios nos creó, nos diseñó
para adorarle. Dice Efesios 1 del 4 al 6, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, y vea para qué nos creó, para que seamos santos y sin mancha. Él nos creó para ser santos y sin mancha. Lo primero que Dios está trabajando es nuestra vida interior. Tiene que trabajar con nuestro carácter. Quiere que seamos santos. Él nos ha apartado, pero dice sin mancha, intachables. En amor nos predestinó, observe, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Él nos escogió para ser adoptados hijos suyos para la alabanza de su gloriosa gracia. Y quiero que entendamos estas dos cosas. Primero, la adopción. Él nos adoptó. La adopción es una de las más profundas realidades del universo. Y digo del universo, no solamente del mundo, porque la adopción va más allá de este mundo. Es más grande que el mundo y es anterior incluso a este mundo dentro del plan de Dios. Y va a perdurar más que este mundo tal y como lo conocemos. Sin duda es más grande esa adopción, más grande que el universo, y tiene sus raíces en la propia naturaleza de nuestro Dios. Y vea la segunda parte. Dios nos adoptó a nosotros indignos para que su gracia se mostrara extraordinaria. Fuimos adaptados para alabanza de la gloria de su gracia. La acción de Dios de adoptarnos es totalmente centrada en Dios y es para su exaltación, para su honor, para su gloria. Y ya sé que muchos pueden pensar de repente, bueno, eso, como que eso no es amor, ¿no? ¿Cómo puede ser amor el deseo de Dios de exaltarse a sí mismo? Y la respuesta es la siguiente: fuimos hechos para ver y para disfrutar la gloria de Dios por toda la eternidad. Usted recordará el pasaje que vimos la semana pasada en el libro de Apocalipsis, donde se nos presenta una imagen de lo que va a ser la adoración allá en el cielo. Incluso vimos también la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, donde dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor nuestro, para gloria del Dios Padre. Es decir, de eso realmente se trata la vida. Fuimos hechos para ver y disfrutar de la gloria de Dios por toda la eternidad. Y nada fuera de esto puede satisfacer nuestras vidas. Por lo tanto, si Dios nos exalta a sí mismo para que le admiremos, para que disfrutemos de Él, pues no nos amaría. Es decir, no nos daría lo que nosotros necesitamos. Y esto es precisamente lo que Dios quiere que hagamos ahora y siempre: exaltarle, adorarle, darle toda la gloria en nuestras vidas y con nuestras vidas. Nuevamente regresando a la pregunta con la cual iniciamos nuestra serie: ¿cuál es la misión de Dios? Y nuestra misión, simple pero enorme: que Dios sea adorado entre todos los pueblos. Dios quiere ser adorado por usted, Dios quiere ser adorado por mí, Dios quiere ser adorado por todos los pueblos. De eso se trata la misión. Y es por ello que la adoración no es solo un momento en el culto, sino es un estilo de vida. La adoración debe de ser nuestra vida misma. El día de hoy, y yo creo que nos vamos a llevar una semana más para responder a las siguientes 3 preguntas que tienen que ver con la adoración. La primera de ellas que vamos a ver el día de hoy es: ¿qué es adoración? La segunda, ¿cómo debo de adorar? Y la tercera, ¿por qué debo adorar? Para empezar, vamos a ver lo que significa. No vamos a ver ninguna actividad específica. Lo que quiero ver es la misma palabra. ¿De dónde sacamos la palabra adoración y qué significa? Entonces, anótele ahí en sus bosquejos lo primero: ¿qué es la adoración? La palabra adoración significa declarar la dignidad y el valor de algo. Y esto podría sonar bastante simple. Dios es adorado, es declarado como de gran valor en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, estamos declarando lo valioso que Él es. Pero ello nos lleva a una siguiente pregunta: ¿qué tan valioso es Dios? ¿Qué tan valioso es Dios para usted? ¿Cuál es el valor de su propia vida?
En cuanto usted pueda descubrir su valor, a continuación se convertirá en un adorador y usted expresará adoración no solo a través de sus palabras, no solo a través de las canciones que nosotros cantamos, sino va a expresar adoración a Dios por la forma en que usted vive. Su adoración fluirá de la manera natural. Va a fluir de manera natural en todo lo que usted hace. Así es como usted va a entender la adoración. Usted fácilmente puede identificar a un adorador. Hace tiempo yo le hacía la pregunta, cierre sus ojos e imagine un adorador. ¿Cómo lo imagina? Y algunos lo imaginaban cantando, orando, levantando las manos, pero realmente si nosotros vamos a lo profundo de la definición de la palabra adoración y ver la adoración como un estilo de vida, fácilmente usted puede identificar a un adorador por la forma en que vive su vida. También se puede identificar lo que la gente adora por las decisiones que toman en su vida, por los valores que tienen, por la manera en que utilizan su tiempo, por la manera incluso como gastan su dinero. Porque su vida es un reflejo de lo que realmente está pasando en su interior. Su vida es un reflejo de lo que realmente usted valora en ella. Si usted quiere saber lo que cree usted, lo que cree alguna otra persona, simplemente observe la manera en que vive su vida o usted mismo la manera en que la está viviendo. Si usted quiere saber lo que valora a alguien, observe cómo vive su vida. Si usted quiere saber lo que adora a alguien, usted tiene que ver la forma en que viven su vida. La adoración es más que venir a la iglesia los domingos. En estos tiempos es más que conectarse a un servicio, a un culto de la iglesia. La adoración se vive día a día, se vive cada día de la semana, los días festivos, las vacaciones, toda su vida, en toda su vida se vive la adoración. Y la pregunta es, ¿cómo se vive la adoración en toda la vida? Quiero que observemos lo que esto significa. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Ya que la adoración es algo que Dios nos pide que hagamos, nos invita a hacerlo, tenemos que analizar por qué adorar y lo que significa. Y algo que nos va a ayudar mucho para comprender esto es ir allí al Evangelio de Juan en el capítulo 4, donde se nos muestra una conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Si usted observa las conversaciones que Jesús tiene allí en los evangelios, esta conversación con la mujer samaritana es la conversación más larga que se registra allí en las escrituras. No fue ni con sus discípulos siquiera, sino es con la mujer samaritana, y podríamos decir una persona poco agraciada. El tema de la conversación más larga que Jesús tuvo allí en las escrituras, fue un tema no tan atractivo para muchos. Se habló sobre la adoración. La mujer le dijo a Jesús, oye, en mi pueblo dicen que debes adorar en este monte, en tu pueblo dicen que debes adorar en el templo de Jerusalén. ¿Quién tiene la razón?, pregunta la mujer. La respuesta de Jesús a esta mujer es en esencia, mira, lo que pasa es que tú no estás comprendiendo. No se trata de la forma ni del lugar donde se adora. Se trata del objeto de tu adoración y de lo que fluye desde tu interior. No se trata de dónde, se trata de quién. Y esto es lo que dice en Juan 4:23, lo tiene ahí en sus bosquejos. Vamos a leerlo. Dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Observa, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Tenemos que entender qué significa esto para comprender la esencia de la adoración y comprender cómo vivir una vida de adoración. Primero, ¿qué significa adorar en espíritu? Adorar en espíritu significa adorar desde lo más profundo de mi ser, desde la esencia de lo que yo soy. Dios es espíritu. Jesús dice que debemos entonces adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que la adoración no solamente es un asunto exterior.
No es un asunto hacia el exterior, es algo que fluye desde el interior de la vida de las personas. La verdadera adoración no son formas, no son ceremonias, no son estilos de música, no se trata de moverse. No, no se trata de eso, es una realidad espiritual. La adoración es una realidad espiritual. Es un reflejo de lo que está pasando en el interior de su vida. Eso es la adoración, una realidad espiritual. El asistir a una iglesia, el ser parte de una iglesia, no le convierte en un adorador. Tiene que haber una auténtica y honesta expresión en la forma en que nosotros hablamos y en la manera en que nosotros vivimos. Expresiones que vienen desde el interior. La adoración en espíritu es algo que se hace desde lo más profundo de nuestro ser. Así es la adoración en espíritu. Usted y yo podremos cantar las alabanzas más hermosas, podemos orar todas las oraciones que conmuevan hasta el llanto a otras personas, podemos movernos y estar vacíos en el interior. Esa es la realidad. Usted puede tener las manos levantadas. Hay un canto, ¿no? Con mis manos levantadas hacia el cielo. Puede usted cantar eso, pero eso solamente en el exterior. Pero usted podría en el interior tener su puño cerrado contra alguno de sus hermanos, lleno de ira. Y la pregunta es, ¿está adorando al Padre en espíritu? Después dice Jesús que debemos adorar en verdad. Primero en espíritu es la adoración que fluye desde su interior, desde lo profundo de su ser, y ahora en verdad. ¿Qué significa adorar en verdad? Adorar en verdad significa que su adoración es real, es sincera y es bíblica. Real, sincera y bíblica. Es decir, es transparente, es abierta, es honesta, sin nada oculto detrás de ella. No hay ninguna pretensión detrás de su adoración. De hecho, si usted observa los salmos, el salmista a veces era extremadamente expresivo. Entonces, usted puede venir delante de Dios y decirle perfectamente lo que está pasando en su interior, lo que está usted pensando acerca de Él en adoración. Le repito, el salmista tiene algunos salmos bastante fuertes. Y son algunos capítulos que se utilizan y se utilizaban en el culto en aquella época y los seguimos utilizando el día de hoy. Y muchas veces va a encontrar en esos salmos de David quejas. Va a encontrar quejas. David se queja allí en su adoración. A veces expresa que él no es feliz y se lo está diciendo a Dios, pero él está adorando a Dios mientras lo está diciendo. Él está adorando en espíritu y en verdad. Y eso es lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Y quiero aclarar, la adoración no se trata de una actividad. La adoración se trata de autenticidad. Grábese esta palabra. La adoración se trata de autenticidad. No se trata de actividades. Se trata de ser auténticos. Y quiero preguntarle a usted, ¿usted está siendo real cuando viene delante de la presencia de Dios? ¿Está adorando en espíritu? ¿Está adorando en verdad? ¿Es abierto y honesto delante de Dios? Quiero aclararle esto. Dios no solamente quiere su emoción. Hay muchos que se emocionan en el tiempo que le llamamos de adoración, pero Dios no quiere su emoción, Dios quiere su vida. Dios quiere que usted viva una vida en espíritu y en verdad, auténtica, transparente delante de Él. Él está buscando profundizar una relación con usted. Él no está solamente en la búsqueda de que usted cumpla con su ministerio, no, de ninguna manera. Él está buscando profundizar en su relación. Vea nuevamente lo que dice Juan 4:23. Le dice el Señor Jesús a la samaritana, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Él está buscando personas que vengan y de una manera honesta, abierta y transparente se rindan, nos rindamos a sí mismo en adoración a nuestro Dios.
Eso es lo que busca el Señor, adoradores en espíritu, que fluya desde lo profundo de su ser, no solamente manifestaciones externas, sino que haya incluso en ocasiones un quebrantamiento interno que nos lleve a un arrepentimiento, a una decisión de transformar nuestras vidas. Eso está buscando Dios. Y en verdad, totalmente transparente, totalmente honesta delante de Él. Eso es adoración. Eso es adoración. La segunda cosa o la segunda pregunta que vamos a ver el día de hoy es, ¿por qué debo de adorar? Me gusta decir que si usted está buscando a Dios y parece que no puede encontrarlo en cualquiera de esas crisis que usted está enfrentando, le quiero decir lo siguiente: deje de hacer lo que está haciendo y simplemente adore. Simplemente adore. Si usted está experimentando una crisis bastante fuerte en su vida y clama a Dios y busca a Dios y no lo puede encontrar, simplemente deténgase y adore. Y cuando usted adora al Señor, Él viene a su encuentro. Él viene a su encuentro, al igual que el buen pastor viene al encuentro de su oveja perdida cuando escucha su voz. Y entonces va a su rescate. El Señor va a irrumpir en sus circunstancias con su presencia. Lo que el Señor más quiere de ustedes en la adoración es a ustedes mismos. Esa es la verdad. Esto es el por qué debemos adorar. No sé si recuerda, al principio le mencioné 3 puntos acerca de la adoración. Le dije que el primero, la adoración es más que un momento del culto, es un estilo de vida. La segunda cosa que le dije, la adoración no es para usted. El Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es el centro de la adoración. Y le dije también el tercer punto: cuando adoramos con el enfoque correcto, centrados en Dios, sorpréndase, también nosotros somos beneficiados. Es cierto, la adoración la rendimos a Dios. Él es el objeto de nuestra adoración. Él es el centro de nuestra adoración. Pero nosotros, pues realmente con nuestra adoración no le producimos ningún beneficio a Él. Realmente nosotros somos los más beneficiados. Yo he pensado, bueno, si Dios es el creador del universo, es el todopoderoso, es el que todo lo sabe, es el que llena el cielo de adoración, ¿por qué me pide a mí que le adore? De alguna manera, ¿yo estoy satisfaciendo el ego de Dios? ¿Él acaso es inseguro y espera que alguien lo reconozca? De ninguna manera, simplemente es el gran por qué y para qué de nuestra vida. De eso se trata nuestra vida. Eso es el centro de nuestra vida. Y cada que vivimos para la gloria de Dios, nosotros somos realmente, grandemente beneficiados. Y quiero que veamos cómo se nos muestra esto a través de la Escritura. Hay un intercambio que se lleva a cabo cuando nosotros adoramos a Dios. Primero quiero que veamos un principio aquí. Y lo vemos no solo en el Nuevo Testamento, lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 22, capítulo 3. Salmo 22, 3 dice: pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Y quiero que comprendamos esto. Todo reino tiene un rey. Todo reino tiene un rey. Y cada rey tiene un trono. El rey se sienta en el trono. David decía que el Señor está entronizado en las alabanzas de Israel. Y es como decir de la siguiente manera: cuando nosotros alabamos a Dios, edificamos un gran trono para que Dios se siente en él. Él está entronizado en las alabanzas de Israel. Y hay otro pasaje que quiero que leamos para que comprendamos también esto. Está en Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías, usted recuerda, ahí en ese capítulo 6 tiene una visión de parte de Dios. Está en medio de una crisis nacional. Dice al principio de Isaías, en el capítulo 1, dice que acababa de morir el rey Usías. Y ahí en el 6 dice que eran el tiempo en que había muerto el rey Usías. Dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Esa es la visión que tiene Isaías. Vi al Señor excelso y sublime, sentado en un
trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Y quiero que trate usted de llevar a su mente la imagen que el profeta Isaías está tratando de mostrarnos. Repito el pasaje para que usted vaya imaginándoselo. Vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Es bien importante imaginarlo para comprender esto que está presentando el profeta Isaías. Primero, el templo es el lugar de adoración por excelencia, tanto para los judíos como también para nosotros. Y digo el lugar de adoración por excelencia porque Dios quiere que usted le adore allí en la intimidad de su casa, allí en su trabajo, allí en la escuela, pero el templo siempre ha sido ese lugar de adoración por excelencia. ¿Qué son las orlas de su manto? Las orlas de su manto es como un dobladillo, la parte inferior de una prenda de vestir. El Señor está sentado en su trono y la parte inferior, o sea, el dobladillo de su vestido, llenó el lugar de culto. Seguramente que Isaías vio lo que David había escrito. El Señor está entronizado en las alabanzas de su pueblo. Y esto no quiere decir que Dios está flotando ahí en su trono como en busca de un lugar para aterrizar, no, de ninguna manera. Lo que significa es que cuando nosotros adoramos a Dios a través de nuestras palabras y por medio de nuestra vida, ello nos alinea con el trono de Dios. Entonces vienen algunas preguntas que vamos a responder. ¿Por qué debo adorar? ¿Por qué debo adorar? Primero, la adoración nos alinea con el trono de la gracia de Dios. Su trono es un trono de gracia. Es el lugar de su autoridad, es el lugar donde Él gobierna. Si usted quiere la autoridad y el gobierno de Dios en su vida, si quiere su gracia en su vida, usted necesita llegar debajo del trono de Dios para su protección. Y eso es lo que significa decir que el Señor está entronizado en las alabanzas de su pueblo. Nuevamente, su trono es un trono de gracia. Todo lo que necesita en la vida, la fuerza, el valor, la sabiduría, la paz, la misericordia, su salud, el perdón, el amor, todo lo que nosotros necesitamos en la vida es un don de la gracia de Dios y está disponible en el trono de Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es colocarnos debajo del trono de Dios, ofreciendo nuestra adoración. Es que lo que dice tanto David como Isaías. Tenemos que someternos ante Él. Usted se coloca bajo su autoridad, bajo su trono, bajo las orlas de su manto, lo que decía Isaías. Y esto lo logramos mediante la adoración, someternos ante Él. La palabra someterse significa permanecer bajo, permanecer debajo. Y cuando nosotros permanecemos bajo el trono de Dios, estamos ofreciéndole nuestra alabanza porque Él está entronizado en nuestras alabanzas. Cuando nosotros lo hacemos, nos encontramos disponibles para experimentar la gracia de Dios que Él derrama sobre aquellos que adoran. La gracia de Dios está siempre disponible para nosotros. Simplemente hay ocasiones en que nosotros no siempre estamos disponibles para su gracia. Tenemos que colocarnos en sujeción, someternos, estar bajo su presencia, bajo su gracia, estar disponibles para su gracia. Tenemos que colocarnos en sujeción y esto se logra mediante la adoración, mediante, aquí se aplica aquello de declarar, Señor, tú eres Dios, yo no lo soy. Señor, tú tienes el control, yo no tengo el control. Señor, tú sí sabes lo que hay que hacer, yo no sé lo que hay que hacer. Señor, tú eres grande, mucho más grande que todo, y yo quiero vivir mi vida bajo tu autoridad y bajo tu gobierno. Quiero que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en mi vida para que toda mi vida pueda vivir bajo tu gracia. Mire, es mucho más probable que usted participe de un festín a la mesa del rey si se sienta a los pies del rey. Es mucho más probable que usted se moje si usted está parado en el río que si está vagando por el desierto.
adorar a Dios le coloca en el río de la gracia de Dios. Y entonces esto nos lleva a que debemos de tomar una decisión. La adoración me alinea con el trono de la gracia de Dios. Así que aquí está la decisión que usted y yo debemos de tomar. Primero, le pregunto, ¿usted necesita de la gracia de Dios en su vida? Tal vez usted esté enfrentando alguna crisis, quizá esté diciendo no sé qué hacer, yo necesito a Dios en medio de estas cosas por las que estoy pasando. La manera de conseguirlo es adorándole. Usted tiene que decir, voy a buscar a Dios a través de la adoración. Pero también tiene que decidir si va a permanecer en su orgullo, va a seguir manejando todo por su cuenta, va a establecer sus propias reglas de vida o va a venir delante de Dios en humildad a adorarle. Va a tratar de vivir en su orgullo y después buscando la manera de enderezar las cosas, lo chueco ahí de su vida, o bien va a venir delante del Señor y ofrecerse en adoración. Y entonces usted va a servirse, cuando se ofrece en adoración, va a servirse de todo lo que Dios ofrece mediante su gracia, pero es su decisión. O bien usted puede ser orgulloso o puede ser humilde. Orgulloso es vivir la vida a su manera, expresar que no necesita de nada ni de nadie, o humilde, viniendo delante de Dios y decirle, yo no puedo, tú sí. No soy Dios, tú eres Dios. No tengo las respuestas, tú tienes toda la respuesta. Y esto nos lleva a que la adoración es un acto de humildad. La adoración es un acto de humildad. Es imposible adorar y ser orgulloso al mismo tiempo. Un hombre orgulloso no alaba a nadie, excepto a sí mismo. A sí mismo es a quien alaba el hombre orgulloso, pero un hombre humilde, una mujer humilde, reconocerá lo valioso de otras personas y podrá expresar su valor, declarar dicho valor. La adoración es un acto de humildad. Así es, la adoración es un acto de humildad. Y es importante para nosotros entender el papel de la humildad en la adoración. De hecho, quiero que vea el siguiente versículo ahí en sus bosquejos, Santiago 4:6. Lo hemos visto muchas veces y seguro tal vez lo conoce de memoria, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Le pregunto, ¿usted quisiera estar en la posición de que Dios le resista? ¿Quisiera estar en esa posición, que Dios le resista solo por ser orgulloso? En otras palabras, el orgullo rechaza la gracia de Dios. El orgullo es un repelente de la gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que la soberbia rechaza la gracia, mientras que la humildad atrae la gracia de Dios. La humildad es como un imán de la gracia de Dios. Si usted desea la gracia de Dios en su vida, entonces llegue con humildad y ofrezca a Dios su adoración. Dice el Salmo 89:15, dichosos los que saben aclamarte, Señor. Dichosos los que caminan a la luz de tu presencia. Sí, observa, bienaventurados los que han aprendido a clamar a Dios, a aclamar. Quiero aclarar, a aclamar, aclamarle, los que han aprendido a ser adoradores. Y es interesante porque la adoración es un asunto aprendido, que se aprende. Y algo que se aprende es algo que usted debe de practicar, es una disciplina. Pero aquí hay un beneficio que se muestra. Es por eso que le he dicho que la adoración también produce un beneficio para su vida, incluso es la base para la felicidad. Estudié un poco para aprender el significado de aclamar que se menciona aquí en el libro de los Salmos, y aclamar pues realmente no es una palabra que la usemos en nuestro lenguaje cotidiano. No sé en esta última semana cuántas veces utilizó la palabra aclamar, ¿verdad que no? Por eso tuve que investigar el significado y de verdad es un concepto fascinante.
Aclamar significa dar la bienvenida con alegría y con fuertes voces. Repito, aclamar significa dar la bienvenida con alegría y con fuertes voces. Dar la bienvenida gozosamente con un fuerte grito. A lo mejor le cuesta un poco de trabajo, pero tal vez con el siguiente ejemplo lo va a entender un poquito. Un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Cuando pues todavía escuchábamos a la hora del culto los gritos aquí en el Estadio México 68, ¿no? Imagínense domingo, 12 de la mañana, Estadio México 68, el partido tan esperado, Pumas América. Tan esperado ese partido. Hace su arribo a la cancha el América y se escuchan un sinnúmero de abucheos y otras cosas más, ¿no? Pero después entran los Pumas y ¿qué hacen los fanáticos? Le dan la bienvenida con gran alegría y con fuertes gritos. ¿Por qué? Porque son sus héroes. Sus héroes han llegado a la cancha del campo. El campeón está ahí. Ellos saben que va a ganar ese día, que va a ganar el juego. Ellos van a cumplir la tarea y todo el mundo les da la bienvenida a sus héroes con un grito fuerte. La Biblia dice, bienaventurados son los que han aprendido a aclamar al Señor. Los que han aprendido, vamos a utilizar este ejemplo que les puse, los que han aprendido a aclamar al Señor en la cancha de su vida, porque caminan a la luz de la presencia de Dios. ¿Y qué significa caminar? En la Biblia no significa solamente poner un pie, luego el otro, luego el otro. No, no solamente significa eso. En la Biblia constantemente se usa la palabra caminar para expresar un estilo de vida. Se está hablando de cómo se vive toda la vida y los que aprenden a aclamar al Señor en su situación, entonces viven, se mueven, tienen su vida a la luz de la presencia de Dios. ¿No es eso lo que usted quiere? ¿No es por eso que usted se congrega, se ha conectado hoy o venimos a la iglesia? ¿No es por eso que leemos la Biblia? ¿No es por eso que buscamos la presencia de Dios? Y esa es la misión de Dios para nuestras vidas. Aclamarle, adorarle, magnificarle, exaltarle. Le pregunto, ¿cómo sería su vida si usted la viviera toda en la presencia de aquel que le ama? ¿Cómo sería su vida? Y voy a ir un poquito más para que profundice usted un poco más en la adoración. ¿Cómo sería su vida si usted viviera su vida delante de la presencia del sanador? Porque la Biblia muestra a Dios como el sanador. Vivir y experimentar toda la vida en la presencia de aquel que es el consejero, de aquel que es el Dios fuerte, el Padre eterno, el consolador, el príncipe de paz. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Quiero preguntarle, ¿qué encontramos en su presencia? ¿Qué encontramos en la presencia de Dios? La Biblia nos habla mucho de lo que encontramos en la presencia de Dios, y en su presencia hay paz. En su presencia hay misericordia. En su presencia encontramos la gracia, encontramos el perdón, el amor, el gozo, la provisión, la sanidad. Y todo esto está disponible para nosotros en la presencia de Dios. Pero tenemos que estar disponibles para la gracia de Dios. Necesitamos tener esa disposición para la gracia de Dios. Adoramos al Señor, aclamamos su presencia, nos alineamos con el trono de su gracia, nos mantenemos de pie ante el río de su gracia, venimos a festejar ante la mesa del Rey por todo lo que Él tiene disponible y quiere poner a disposición de nosotros. Y entonces la segunda cosa, la adoración invita a Dios a mis circunstancias. La adoración invita a Dios a mis circunstancias. Y bueno, quería esto dejarlo para la próxima, pero de una vez lo vamos a terminar el día de hoy. La adoración invita a Dios a mis circunstancias. Él no va a llegar a la fuerza a su vida. Él está esperando que usted y yo lo invitemos. Es por eso que le dije que la adoración, aunque no es para usted, produce beneficios para usted siempre y cuando usted se alinee, se enfoque de la manera correcta.
produce grandes beneficios. Y si eso es lo que usted quiere en su vida, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo debo de adorar? Y vamos a ver la manera de adorar. Primero, la adoración comienza dando gracias a Dios. Así comienza la adoración. Aquí está el punto de partida. La adoración comienza dando gracias a Dios. Dar gracias. Dos palabras muy sencillas que pueden ser tan difíciles de decir y difíciles a veces de recordar. Es tan fácil que nosotros nos olvidemos de las cosas que Dios ha hecho. Yo no sé ustedes, pero yo tengo que confesar que a veces cuando estoy en oración pidiendo que Dios haga algo por mí o que haga algo realmente, yo me olvido de darle gracias. A veces eso me sucede. Acabo de pasar por mi última crisis y me olvido de detenerme y reconocer lo que Dios ha hecho. Me olvido de darle mi alabanza dándole gracias. Y así comienza la adoración, dándole gracias a Dios. Vea lo que dice el Salmo 100, el verso 4. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Y ahora relacionémoslo con Hebreos 12:28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Entonces, la gratitud es la clave de la adoración. Y ahora le muestro el por qué. Es porque la gratitud nos obliga a detenernos, nos obliga a mirar hacia atrás, a ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos obliga a hacer un inventario de los actos maravillosos de Dios, de su fidelidad, de su provisión para nuestra vida. Eso es lo que hace la gratitud. Cuando usted no se acuerda, no da gracias. Pero si usted quiere vivir una vida de adoración, quiere vivir dando gracias, tiene que hacer un alto, detenerse y recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerda, hace algunas semanas que le pedí que hiciera un listado de 50 cosas por las que le da gracias a Dios. Muchos no lo hicieron, pero los que lo hicieron, a mí me decían algunos que me mandaron su lista. No, tuve que detenerme, pensar un poco y recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque eso es lo que sucede. Si usted quiere ser agradecido, tiene que detenerse y mirar todas las cosas grandiosas de Dios para su vida, su fidelidad, su provisión. Eso es lo que hace la gratitud, nos lleva a detenernos y mirar un poquito hacia atrás. Y la razón por la que es importante es porque cuando nosotros nos fijamos en lo que Dios ha hecho, empezamos a descubrir quién es Dios. Aunque la Biblia está llena de descripciones de quién es Dios, usted no lo comprende hasta que usted observa lo que Dios hace. Y cuando yo doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho, entonces empiezo a adorarle por lo que Él es. Cuando doy gracias a Dios por lo que hace, lo adoro por quien Él es, ya que los hechos maravillosos de Dios son manifestaciones de su carácter. Mire, Él salva, ¿sabe por qué? Porque es salvador. Él sana porque es sanador. Él provee porque es proveedor. Es su naturaleza, es su carácter. Él aconseja, nos da sabiduría porque es consejero. Él nos da fuerza, nos da valor porque es consolador. Los hechos maravillosos de Dios nos ayudan a descubrir quién es Él. Y así, todas las oportunidades para dar gracias son oportunidades para fortalecer nuestra fe en Dios, incluso fortalecer nuestra fe para orar y para adorar. La acción de gracias nos recuerda quién es Dios. Y si tenemos en cuenta quién es Dios, entonces nosotros le agradecemos una vez más en medio de nuestras circunstancias. Así que puedo decir, Señor, quiero darte las gracias porque has suplido mis necesidades. Ahora sé que eres proveedor. Así que te aclamo, te doy la bienvenida en esta situación que estoy enfrentando. Señor, quiero darte las gracias porque has sanado a mi hijo, porque has sanado a mi hija.
A lo mejor lo sanaste cuando era bebé. Hoy te recuerdo y te doy las gracias y te doy las gracias en mi vida porque eres Dios sanador. Cuando el médico había dicho que ya no había más esperanza, tú te mostraste como el sanador. Por lo que hiciste, sé quién eres. Así que te doy la bienvenida como el sanador en esta situación. Y usted aclama a Dios porque es Dios sanador. Señor, te doy gracias porque me ayudaste en esta circunstancia tan difícil. No sabía qué decisión tomar y tú viniste y me diste sabiduría. Entonces te doy la bienvenida en este momento que ahora sé qué es lo que tengo que decidir porque tú me has dado sabiduría. Cuando nosotros damos gracias a Dios por lo que hace, empezamos a reconocer quién es Él. Y ello nos permite darle la bienvenida en medio de lo que estamos enfrentando. Cuando venimos a Él en oración, entonces pedimos con valor y confianza con la base de quién Él es, de su carácter. Si usted observa, muchas de las oraciones que se expresan en la Biblia, si no es que todas, lo primero con lo que inician es con una descripción del carácter de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Se da cuenta? Describe quién es Él, es un Dios santo. Cuando usted observa, por ejemplo, la oración que hizo Nehemías, cuando se dio cuenta de la condición que estaba viviendo Jerusalén, él empieza a describir el carácter de Dios y entonces ora en función del carácter de Dios, en función de quién es Él. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no cambia. Entonces podemos orar, venir delante del trono de Dios con toda confianza. Él es el Dios todopoderoso. Eso significa que Él puede hacer todo. Él es el Dios que nunca le dejará. Él es el Dios que nunca le abandonará. Porque Él es un Dios consistente. Así entonces nosotros podemos adorar, podemos alinearnos con su autoridad, podemos estar bajo el trono de su gracia, también alinearnos con su gracia. Esto es lo que significa expresar adoración. Y hay tantas maneras en las que podemos expresar adoración a Dios. A veces lo hacemos a través de nuestros cantos. Hoy lo hicimos hace rato cuando cantamos. Cantar no es opcional. Hay más de 130 versículos en la Biblia que nos dicen que debemos cantar al Señor. Y eso es algo que Dios quiere que hagamos. Incluso la misma Biblia nos dice que Dios canta. A lo mejor usted no se ha percatado de ello, pero vea lo que dice Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios canta. Eso nos enseña la Biblia. Entonces cantar no es una opción para nosotros. Así que cuando cantamos juntos los domingos por la mañana, no es un acto de preparación para la predicación. Es una forma para que como congregación recordemos que somos parte de la familia de Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo. Declaramos nuestra fe al cantar juntos. Nos permite experimentar, adorar juntos como pueblo de Dios. Cantar al Señor es importante. Por eso, ahora que estamos transmitiendo y no estamos en vivo todos, allí en su casa, cuando esté la adoración, cante. Cuando estén los hermanos cantando, cante, porque es la manera en que nos identificamos como pueblo de Dios y juntos podemos adorar. Cantar al Señor es importante. También adoramos mediante la oración. También lo hemos hecho en este día. La oración en sí es un acto de adoración. Esto es porque cuando nosotros oramos, estamos declarando que creemos que Dios puede manejar lo que sea que estemos experimentando y trayéndolo delante de Él. Así que la oración también es adoración. Adoramos al Señor cuando nosotros vemos la enseñanza de la palabra y la aplicamos a nuestras vidas, como estamos tratando de hacerlo en este momento. Adoramos a Dios al compartir con la gente lo que Dios ha hecho por nosotros, al compartir nuestra fe. Comparta la fe, su fe en Cristo, compártala. También adoramos a Dios por medio de nuestro dar. Cuando nosotros damos, cuando le damos nuestro tiempo, cuando le damos nuestras fuerzas, cuando le damos nuestros recursos, adoramos a Dios. Adoramos a Dios por la forma en que damos nuestros diezmos y ofrendas. Es un acto de adoración,
no es algo más ahí en el culto, no es aquel momento incómodo en que ya pues, van a empezar a pedir. De ninguna manera. El ofrendar, el diezmar es un acto de adoración. Para mí me da mucha tristeza que en algunas iglesias, cuando llega el momento de recoger los diezmos y las ofrendas, parece que es el momento en que muchos corren. Muchos salen huyendo. Las ofrendas y los diezmos son una expresión de gratitud y son una expresión de adoración. Es una forma de decir, Señor, quiero agradecerte porque has suplido todas mis necesidades. Estoy reconociendo que todo lo que tengo viene de ti. Incluso la capacidad que tú me has dado para trabajar y producir estos recursos viene de ti. Es un regalo que viene de tu mano. Así que entonces te doy de lo mucho que tú me has dado. Todo te pertenece. Y quiero que veamos el último versículo de hoy, que es el Salmo 105:1. Dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Y aquí nos muestra como un modelo de adoración. Den gracias. Y ya hablamos de eso. Invoquen su nombre y en tercer lugar, den a conocer sus obras entre las naciones. Las naciones significan las personas que no conocen a Jesús. Eso quiere decir hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, lo que significa el Señor para usted. Pero quiero que nos enfoquemos por un momento en esta frase, invoquen su nombre. ¿Qué significa invocar su nombre? En realidad hay dos niveles diferentes de significado aquí. El primero, invocar al Señor significa llamarlo hacia nosotros. Pero el segundo nivel significa enviarlo delante de nosotros. Y no es porque le demos órdenes, no, sino eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando nosotros invocamos, Él viene a nosotros, pero también va frente de nosotros, delante de nosotros. ¿Y por qué es importante llamarlo y enviarlo o que vaya delante de nosotros? ¿Qué es lo que significa su nombre? A lo largo de la Escritura, usted va a encontrar los nombres de Dios y esos nombres de Dios reflejan su carácter. Lo conocemos por su nombre porque nos dice quién es. Sabemos quién es por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Él es Salvador, Él es Redentor, Él es Proveedor, Él es Consejero. Ese es su nombre, ese es su carácter. Es todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Es su nombre, pero también es su carácter. Así que cuando lo invocamos por su nombre, también luego lo ponemos delante de nuestra circunstancia por su nombre. Y aquí es donde viene lo que le decía. Cuando usted se enfoca correctamente en la adoración, que es hacia Dios, indudablemente usted también obtiene beneficios. Y déjeme explicarle qué significa esto. La mayoría de personas me conoce por mi nombre. Algunos otros me han dado algún apelativo. Algunos pensarían en algún apodo, no necesariamente. Por ejemplo, en el trabajo me dicen ingeniero. En la iglesia me dicen pastor. Pero mi nombre es Ricardo. Mi nombre es Ricardo. Pero hay 3 personas que me conocen por un nombre diferente. Ellos me llaman papá. Me llaman papi. Soy papá, ese es mi nombre. Pero el significado del nombre papá para ellos significa mucho más que solo papá. Papá significa más que papá. En algunos casos, cuando yo escucho papi, algunos de ellos están expresando el significado de que papi es como un cajero automático. Algunos así lo expresan. También papi o papá significa mi amigo, significa mi consejero o significa también mi protector. El nombre papá, en algunos casos, yo recuerdo cuando todavía mis hijos estaban chicos, todavía de repente, pero estaban más chicos, de repente gritaban, ¡papá! Y yo llegaba corriendo, ¿qué pasó? Es que hay una cucaracha, mátala. Entonces papá significa matador de cucarachas en cierto momento. Eran ellos más pequeños, me invocaban papá y yo iba y cumplía una tarea para la que había sido llamado. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, le llamamos sanador. Cuando lo invocamos como sanador, lo que estamos diciendo es ven y sáname.
Cuando lo invocamos como consejero, estamos diciéndole, Señor, dame de tu sabiduría, necesito sabiduría, ve delante de mí en esta situación, defiéndeme. Cuando yo lo aclamo como protector, como príncipe de paz, lo llamamos, lo aclamamos y Él viene delante de nosotros. Y quiero aclarar lo siguiente, no es como la lámpara de Aladino, que la frotamos en una oración y ya aparece Dios. No, Él viene delante de nosotros porque esa es la manifestación de su carácter. Esa es la manifestación de quién es Él. Adorar a Dios es aclamarlo por su nombre. Al llamarlo por su nombre, usted abre la puerta a su poder y a la presencia de Dios en cada área de su vida. Él está esperando llenar su vida con su presencia. Por eso yo quiero animarle en este día que empiece a aclamarlo por su nombre, a llamarlo por su nombre. Y quiero incluso darle la oportunidad que al terminar de predicar, usted lo haga. Ahora mismo, quiero que ore al Señor, pero quiero preguntarle algo. Tal vez usted necesita el día de hoy aclamar a Dios con un nombre en particular, de acuerdo a lo que usted está viviendo. ¿Cómo necesita invocar el día de hoy el nombre de Dios? De acuerdo a su necesidad, ¿cómo necesita invocar al Señor? En cualquier reto que usted esté enfrentando, en cualquier circunstancia que usted esté viviendo, en lo que está pasando en su vida, ¿de qué manera o con qué nombre usted necesita invocar al Señor el día de hoy? Y ahí en sus bosquejos puse una lista con los nombres, con algunos de los nombres de Dios que aparecen en la Biblia. Seguro que hay muchos más, pero solamente les puse ahí 12 de ellos. Y quiero que observe esos nombres. Tal vez el día de hoy necesita usted invocar a Dios como su Salvador. Tal vez nunca ha entregado su vida a Jesucristo y usted necesita el día de hoy a Jesucristo para perdonar sus pecados, para rescatarle del hoyo, como decía el salmista. Él es el que rescata del hoyo mi vida, viene a salvarme. Usted tal vez necesita el día de hoy ser salvo por Jesucristo. Tal vez usted necesita invocarlo el día de hoy como el Redentor. Un redentor es el que pagaba y rescataba lo que se había perdido o a la persona que se había perdido porque lo vendían en el mercado de esclavos o por alguna situación. El que paga y rescata todo lo que se ha perdido. A lo mejor en el caso de nosotros por nuestros errores o por cosas que nos hicieron otras personas, por oportunidades que perdimos, relaciones perdidas. Él es el Redentor. ¿Necesita hoy a lo mejor llamarlo como su proveedor? Usted está frente a una crisis económica y necesita al Señor para satisfacer alguna necesidad. O quizá necesita invocarlo como sanador, para sanar su cuerpo, para sanar su mente, para sanar una relación, para sanar algún sueño perdido. O necesita invocar al Señor como su libertador, para liberarme de algún tipo de esclavitud, alguna adicción, algún mal hábito del que usted necesita libertad. Necesita quizá recurrir a Él hoy como consejero porque enfrenta alguna situación difícil y no sabe qué hacer y necesita de la sabiduría de Dios. Llámelo como consejero. O lo necesita como consolador. Él le dará fuerza. Como amigo para que camine lado a lado con usted. Necesita tal vez invocar al Señor hoy como su protector, como su defensor. Tal vez alguien le ha acusado falsamente y necesita que el Señor lo defienda. O a lo mejor necesita aclamarlo, necesita invocarlo como su sustentador, el que suministra no solamente alimento, sino fuerza también en su vida. O necesita invocarlo como restaurador, el que vuelve las cosas como nuevas. O es que quizá necesita invocarlo como el príncipe de paz para traer paz a su vida, a su matrimonio, a su mente, a su hogar. Quiero terminar preguntándole, ¿con qué nombre necesita el día de hoy adorar, invocar, aclamar al Señor? ¿Con qué nombre necesita invocarlo, adorarlo el día de hoy? Quiero que usted vea la lista que está ahí en su bosquejo y subraye un nombre, porque en este momento vamos a orar. Subraye el nombre por el que usted va a invocar al Señor en este día. Y vamos a orar.
Allí incline su rostro, teniendo en mente el nombre que usted subrayó, porque el día de hoy usted necesita adorar y necesita experimentar la presencia de Dios en su vida de esa manera como usted lo va a adorar. Porque recuerde, el nombre de Dios refleja su carácter y su carácter es o define lo que Él hace. Quiero invitarle a que oremos. En primer lugar, yo quiero animarle a que recuerde lo que el Señor ya ha hecho por usted. ¿Por qué podría el día de hoy darle gracias? Yo le animo a que dé gracias a Dios en este momento. Incluso antes de invocarle por algún nombre, dele gracias a Dios. Mientras usted esté dando gracias, le garantizo que va a venir a usted un conocimiento muy especial de quién es Dios. ¿Cuánto le ha faltado en medio de esta pandemia? ¿Se ha quedado algún día sin comer? ¿Se ha quedado sin techo? Tal vez algunos perdieron su trabajo, pero ¿le ha faltado el sustento? A lo mejor ahorita mismo usted está ya reconociendo en su mente y en su corazón que Él es sustentador. A lo mejor usted ya padeció enfermedad, a lo mejor usted es de los que ya pasaron el COVID y usted puede el día de hoy declarar: gracias, Señor, porque eres sanador. Quiero que empecemos así, simplemente dele gracias. Le voy a dar tiempo allí donde usted está, un minutito, para que le dé gracias a Dios. Y acuérdese, para darle gracias necesitamos detenernos, mirar un poquito atrás lo que Dios ha hecho. Y le garantizo, va a encontrar cantidad de cosas por las cuales darle gracias a Dios. Ore ahí donde está y démosle gracias. Gracias, Señor, por quién eres, porque eres mi Padre. Y eso me garantiza tu provisión, tu cuidado, tu protección. Gracias porque eres mi pastor. Nada me falta, como dice el Salmo 23. Me guías, me corriges cuando es necesario, pero también me llevas a lugares de delicados pastos y me haces descansar. Gracias, Señor. Y le animo a que se tome un tiempo hoy en la noche, hoy más tarde, para darle gracias a Dios. Y después de haberle dado gracias, ahora desde su corazón, con completa honestidad, con nada oculto, como dijimos, en espíritu y en verdad, dígale al Señor: Señor, tú conoces mi corazón. Señor, conoces todas mis necesidades, sabes lo que hay en mi mente, sabes lo que estoy pasando, sabes lo que estoy enfrentando, sabes lo que me da miedo, sabes lo que quebranta mi corazón. Así que, Padre, ahora oramos en tu nombre y quiero que ore por el nombre que subrayó ahí en el bosquejo. Ore, tómese un momentito y ore. Orar por el nombre de Dios es llamarlo. Señor, estoy ahora llamándote por tu nombre y te doy la bienvenida a esta situación con todo tu poder, con todo el carácter que está en tu nombre. Señor, ¿puedes ir delante de mí en tu poder? Necesito tu gracia en mi vida. Quiero caminar a la luz de tu presencia todos los días. Quiero que venga tu reino, que se haga tu voluntad todos los días de mi vida. Así que hoy te adoro, me entrego a ti, me humillo delante de ti, vengo bajo el trono de tu gracia, me alineo con tu autoridad para que tu nombre sea glorificado a través de mi vida, a través de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones. Señor, en esta tarde queremos decirte que nos rendimos delante de ti. Nos entregamos en tus manos con humildad. Algunos humillados venimos delante de ti. Pero qué mejor forma, porque dice que tú rechazas a los soberbios, pero a los humildes le das gracia, y hoy necesitamos de tu gracia. ¿Y qué mejor forma de pedir de tu gracia que adorándote?
Te reconocemos el día de hoy como el sustentador. Te reconocemos como el omnipotente, como el omnisciente. Te reconocemos como el consejero, como el Dios fuerte, como el Padre eterno, como el príncipe de paz. Te reconocemos como el Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, enséñanos a vivir cada día de nuestra vida en adoración. Enséñanos, Señor. Lo necesitamos. Y Señor, que de esa manera vivamos con la actitud correcta y demos la adoración correcta. Porque aunque sabemos que trae un beneficio para nosotros, no permitas que seamos guiados por los beneficios. Permítenos ser guiados por quien tú eres. Tú eres digno de recibir toda honra, todo poder, toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios le bendiga y de verdad, vivamos una vida de adoración. Que todo en su vida, en mi vida, sea para adorarle. Que cuando usted se levante por la mañana, tienda la cama como un acto de adoración a Dios. Le dé los buenos días a su familia como un acto de adoración a Dios. Se conecte al culto como un acto de adoración a Dios, no para ver qué voy a recibir, sino porque quiero adorar a Dios. Ofrende, diezme como un acto de adoración a Dios. Vaya al trabajo como un acto de adoración a Dios. Estudia como un acto de adoración a Dios. Prepare la comida como un acto de adoración a Dios. Que toda nuestra vida se convierta en adoración para nuestro Dios. Que Dios le bendiga.